amigos de InmunoPower, estamos un día más en una grabación de este programa sobre inmunología para pacientes. Y el día de hoy es especial, nunca he grabado sola, pero esta ocasión quisiera dedicárselo a el conocimiento de nuestra especialidad dentro de la comunidad, tanto de pacientes como de otros médicos y, por supuesto, también dirigido y enfocado a la industria farmacéutica. Lo anterior lo hago porque en la actualidad han surgido una cantidad innumerable de diplomados, cursos y maestrías que se ofrecen en línea sobre alergia e inmunología. Y dentro de los objetivos que ellos plantean es preparar a la comunidad para atender las enfermedades alérgicas. Sin embargo, cuando uno lee a quién está dirigido esta clase de proyectos, está dirigido a médicos de primer contacto, o sea, médicos generales, biólogos, químicos, nutriólogos y hasta enfermería. Esto pone en riesgo no solamente la especialidad y la credibilidad que debe existir dentro de nuestra comunidad médica, sino pone en riesgo la salud de los pacientes. Por supuesto, una persona que es atendida por un médico, vamos a pensar que sea un médico, que hizo un diplomado de 6 meses en alergología, no tiene la preparación que tiene un especialista en alergia, ya que para ser especialista en alergia en México se requiere que seas médico, que hayas terminado y que estés titulado y que además hayas hecho una especialidad completa de pediatría o 2 años de medicina interna. Después de eso ingresas a los exámenes de especialidad que también son muy difíciles y cuando ya lo logras tienes que hacer 2 años más de alergia. ¿Sí? Terminando alergología, por supuesto que sigue esa carrera creciendo porque se tienen que hacer después de eso maestrías, doctorados, etcétera. Pero vamos a pensar que es un alergólogo básico que acaba de terminar y esa persona alergóloga básica tiene una formación de una experiencia médica porque las residencias se hacen en condiciones hospitalarias. Esto quiere decir que el médico está en constante aprendizaje con pacientes todos los días. Aparte, en una supervisión continua con especialistas del área que le están diciendo pues cómo tiene que evaluar, qué estudios tiene que pedir y si lo que está haciendo está en forma correcta. Tiene guardias, por supuesto, que lo exponen al tratamiento de estos pacientes pues en forma ya dirigida, siempre bajo supervisión. Y por supuesto, después de que hace todo eso, que es realmente complejo, tiene que hacer un examen de certificación. Los médicos especialistas en México, todos, no nada más los alergólogos, los otorrinos, los cardiólogos, los dermatólogos, tienen que hacer un examen de certificación. Esto quiere decir que se tienen que presentar ante su consejo médico, hacer una evaluación tanto teórica como práctica. Les hacen un examen con 200, 300 preguntas y después se les pasa a evaluar la parte clínica. Esto garantiza que el médico alergólogo o cualquier otra especialidad de la que estamos hablando está totalmente preparado para atender a un paciente con las características alérgicas que puedan estas tener y que él pueda resolver el problema. Por otro lado, ya vamos a pensar que ya pasó todos esos terribles escalones que en México son muchísimos, porque para hacer una especialidad se requiere competir con un montón de gente para poder tener acceso a una especialidad, ya que las especialidades son hospitalarias y son bastante pues apreciadas, mucha gente compite para la misma especialidad y en un hospital promedio, vamos a pensar normal, hacen 50 aspirantes y nada más hay 5 plazas. ¿Sí? Esto quiere decir que la competencia es bastante dura y ya que pasó todo eso, pues tuvo que hacer un examen donde dice que está bien y ahí no es suficiente. Él termina, empieza a ejercer y cada 5 años se tiene que recertificar. Esto es bastante complejo, piénsenlo bien. Esto quiere decir que el médico especialista en alergia es un médico muy preparado, que además de eso pues pudo haber hecho otras cosas.
maestrías, doctorados, diplomados, lo que ustedes quieren aparte de la especialidad y que en ningún punto es comparable o compatible con un médico general o un nutriólogo o un, no sé, enfermero o un biólogo que hace un curso de alergología y pretende empezar a hacer pruebas cutáneas y empezar a dar inmunoterapia. La inmunoterapia es lo que llamamos las vacunas, ¿sí? Hemos hablado mucho en este programa sobre que los pacientes alérgicos, déjenme ver porque algo se puso aquí, un emoji, no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo. Listo. Los pacientes alérgicos, para saber a qué son alérgicos, requieren un procedimiento, un estudio in vivo, donde se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Y les voy a decir, sin tratar de causar temor. Cuando yo expongo al paciente a una prueba cutánea, uno, tengo que cerciorarme que esté en condiciones, que la piel está preparada, que su vía respiratoria no esté inflamada para que yo lo pueda exponer a lo que él puede ser alérgico. Vamos a pensar que el paciente es alérgico a los fresnos y yo le voy a poner fresno, un antígeno de fresno en la piel, capaz de inducir una reacción en él. El riesgo de una anafilaxia existe. Por eso lo hacemos los especialistas preparados en resolver un problema de ese tipo. No un técnico, no un químico, no una enfermera. Lo hace el médico. O a veces lo hace su enfermera, pero bajo supervisión del médico especialista. Esto obviamente no permite que cualquier otra especialidad lo haga. Vamos a pensar que ya lo hizo, ¿sí? Se tomó atribuciones que no le correspondía al químico o al técnico o a la enfermera y está haciendo pruebas. Ahora el problema más importante después de tomar ese grave riesgo es interpretarlas. Para eso estudiamos una especialidad porque existen gran cantidad de sustancias que comparten proteínas unas con otras y pueden dar una reacción, pero no se tienen que poner ambas. Vamos a poner un ejemplo. El paciente llega al consultorio porque dice que cuando muerde una manzana le hormiga la boca, le da comezón, se le hinchan los labios y le hacen pruebas cutáneas y el paciente sale alérgico al abedul, al encino, al alnus, que es otro árbol, a la manzana, etcétera. Como yo ya sé que estas proteínas existen unas moléculas que son compartidas, yo no tengo que poner todo. Como especialista yo ya sé cuál es el que tengo que poner y seguramente corregiré el resto de problemas. Y también tengo que aclararle al paciente que voy a corregir la alergia al polen, pero la reacción oral no puede ser corregida con una vacuna. Normalmente estas proteínas son sensibles a la temperatura y con la cocción, la preparación en limón, es posible que esta proteína se desnaturalice lo suficiente como para no dar reacción. Entonces, lo de la boca, yo le digo, ok, ya no comas manzanas crudas, cómetelas en un strudel, cómetelas bien picadas con limón o cómelas hervidas. Así lo soluciono. Pero la reacción al polen, que es posible que también esté dando datos de rinitis alérgica, datos de asma o datos de dermatitis, esa sí la puedo corregir con una vacuna. Esto solo es un ejemplo de todo lo que se tiene que conocer para poder pedirle a un paciente que se exponga a prueba cutánea o hacer que este paciente lleve una inmunoterapia y son una serie de conocimientos profundos que no se pueden lograr en un diplomado de unas horas o de unos días o de unos meses, ¿sí? Es por eso que en este programa tratamos de hacer un posicionamiento ante la comunidad para que ustedes sean los primeros que estoquen a sus doctores, ¿sí? Hay formas de estoquearnos muy sencillas. En México es 2 páginas y ya tienen la certeza de que su médico es un especialista certificado. La primera página es la página de profesiones, meten el nombre de su doctor y ahí va a salir todas las cédulas profesionales que este médico tiene y si él ostenta una especialidad de alergia, ahí lo van a saber. Y por otro lado, ya que supieron, pueden meterse a una página que se llama CONASEM. En CONASEM ustedes pueden poner el nombre de su médico y va a salir si el médico tiene una certificación vigente. Esto
No es lo único, pero puede garantizar que la atención sea profesional y que sea del médico adecuado. Estoy llenándolos de palabras, pero esto es porque estamos preocupados, la comunidad médica, de que se estén saliendo jóvenes que no tienen idea qué quieren hacer y que de repente dijeron, pues yo vi que mi alergólogo me atendía y que me fue muy bien y que yo quiero hacer pruebas de alergia y dar vacunas. No es el camino. No es el camino un diplomado, no es el camino un cursito o incluso una maestría, ¿sí? Porque si bien las maestrías tienen un año, ya por lo menos un año de actualización, la mayoría son virtuales y la mayoría no ofrecen práctica clínica ni supervisiones. Entonces, piénsenlo bien, hay muchos cursitos en México que no tienen REBOE, que no van a tener ningún documento oficial. Hay muchos cursos que son extranjeros, y recuerden que un diplomado o un curso en el extranjero no tiene validez aquí en México, a menos que tenga ese número que se llama REBOE, que lo da la Secretaría de Educación y que no se lo da a cualquier curso, lo tiene que ser que tenga todas las certificaciones y que sea lo suficientemente completo para poder ostentar un curso de ese tipo. Y por supuesto que independientemente que tengan ese curso, pues no garantiza que su médico esté actualizado si no está certificado. Sí, hay países en Latinoamérica donde las especialidades son más cortas o son directas. Pues en su país pueden ejercer, pero acá no, porque aquí para tener esta cédula tienes que tener ese documento que ejerciste toda tu especialidad y que después te certificaste. Claro que clandestinamente hay muchos que no se certifican, que no hacen nada de esto. Pero ahora entra la obligación del paciente. Estoquen a sus doctores, no vayan con cualquier persona a la cual pues seguramente no está cumpliendo con estos requisitos. Y el último llamado que voy a hacer en este programa, porque no me gustaría prolongarlo tanto, es a la industria farmacéutica productora de alergenos, productora de insumos para la producción, para la elaboración de pruebas cutáneas y del resto de material biológico que se utiliza en la inmunoterapia, certifiquen que a las personas que les venden sean especialistas en alergia. No expongan a su laboratorio a que cualquier cursito les haga quedar mal porque lo usan mal, porque no están poniendo los alérgenos adecuados, porque no usan las concentraciones correctas, porque no están avalados esos médicos. Entonces, suena difícil que la industria farmacéutica deje de ganar, ¿verdad? Porque vende, pero va a ganar porque lo hace bien, ¿sí? Esto es InmunoPower, un programa de inmunología para pacientes, hoy con una vertiente distinta, hoy, solo hoy, hablando de qué tienes que saber de tu alergólogo para poder asistir con él. Búsquenlos en las páginas. En México tenemos más de 1,000 alergólogos certificados, los cuales van a estar a disposición y les garantizo que si su médico alergólogo está en satélite, como yo, y ustedes vienen de Michoacán, esa persona les va a decir, no, yo con mucho gusto te ayudo, te doy diagnóstico, pero hay un alergólogo certificado en Michoacán. Mira, puedes ir con él y seguramente ustedes van a ganar su salud, la confianza de ese médico y por supuesto van a lograr que un especialista certificado los atienda. En toda la República tenemos alergólogos, a lo mejor no en lugares muy pequeños, pero hay muchos alergólogos que viajan y que van, no sé, a Huejutla, que es un lugar pequeño, va cada semana 2 alergólogos, o a Tulancingo, que no está tan pequeño y está cerquita, también van otros alergólogos, y etcétera. Y así vamos a encontrar todas las regiones de la República cubiertas por la especialidad. Yo soy Isabel Rojo, esto es InmunoPower, un programa más de inmunología para pacientes. Nos vemos la siguiente semana aquí en Facebook, YouTube, Instagram como InmunoPower. No te lo pierdas. Muchas gracias.